Hola amigos de la Nación Guinda, les saluda Shanely Guzmán, estoy muy contenta de estar con ustedes, pero sobre todo me gusta muchísimo platicar de este tema que es el campeonato número 10 de los Tomateros de Culiacán, un campeonato que me tocó vivir y que para mí me parece uno de los más emotivos de esta organización, por tres cosas muy importantes. La primera, el regreso de Benjamín Gil a la organización y esto ahora como manager, después de que había sido un jugador muy emblemático y que había ganado campeonatos como jugador, como shortstop de esta organización, y bueno, pues regresaba como manager y creo que eso traía mucha emoción para todos los aficionados. La segunda es que ese año iba a ser derrumbado el estadio Ángel Flores, y bueno, yo creo que esto era muy, pero muy emotivo para toda la nación, porque querían despedir ese estadio con un campeonato. Y por último, tenían 10 años que no ganaban un campeonato y creo que fue, la verdad, una locura el estadio Ángel Flores. Pero ¿quiénes fueron los artífices de esa gran hazaña, de ese campeonato número 10 de los Tomateros de Culiacán? Vamos a platicar de ese line-up que la verdad, a mi gusto, era un line-up totalmente atípico a lo que habíamos visto en temporadas anteriores, ¿no? Era un line-up donde no se veía mucho bateo, pero se veía gran velocidad, un juego agresivo, y Benjamín Gil, por supuesto, trajo a los Tomateros de Culiacán todo lo llamado Moneyball. Fue una campaña padrísima para los Tomateros de Culiacán y vamos a platicar de ello. Joey Meneses venía como cuarto en el orden, quien recibía la oportunidad de titular y sobre todo ser el cuarto tronco de ese equipo tras la salida de Jorge El Chato Vázquez. Lo aprovechó de manera extraordinaria Joey Meneses. Yo creo que todos lo recuerdan porque dio batazos también muy importantes, fue un bat oportuno y sobre todo lo que fue la serie de campeonato, Joey pues estuvo muy bien con el bat, impulsando carreras, anotando carreras, conectando de imparables, teniendo buen promedio de bateo y creo que a partir de ese momento Joey Meneses nos estaba demostrando lo que iba a hacer en las próximas campañas de los Tomateros de Culiacán. Fue una campaña de consolidación, me parece, para Joey Meneses y para demostrar el poder que tenía con el BAT. Y bien ganado pues ese lugar en el line-up titular de los Tomateros de Culiacán para ese campeón. En el quinto puesto estaba Dave Chappelle. ¿Quién no recuerda a Dave Chappelle? Que realmente nos hizo temblar a todos en la semifinal contra los Águilas de Mexicali, conectando un cuadrangular en ese séptimo juego, que la verdad a todos casi nos hace llorar en el estadio Ángel Flores, pero al final de cuentas los tomateros tuvieron reacción y lograron ganar esa semifinal. Dave Chappelle fue refuerzo de los tomateros para la serie final y bueno, él llegaba con 6 cuadrangulares durante toda la postemporada con Mexicali y además había producido 15 carreras. Era un bat de poder y era el bat que prácticamente estaban esperando los tomateros porque no tenían un bat como el de Dave Chappelle, no un bat que conectara cuadrangulares, un bat de poder en ese line-up. Y creo que la llegada de Dave, si bien en lo que fue la serie de campeonato sí conectó cuadrangular, pero no fue a lo mejor el bat tan explosivo que todos creían, pero yo creo que solamente tenerlo en ese line-up ponía a temblar a todo el mundo por todo lo que ya había hecho en postemporada con Mexicali. En el séptimo había muchísima experiencia. El séptimo en el orden se combinaban Sergio Margastelum, que entraba contra pichos zurdos, y estaba también Oscar Robles, que se entraba, por supuesto, contra derechos. Robles, un bat oportuno, realmente conectó imparables muy importantes. Yo creo que sobre todo imparables que la gente va a recordar mucho porque pusieron a los tomateros siempre en posición de ganar encuentros y además yo creo que también fue una campaña importante para Oscar Robles a pesar de ya ser de las últimas, ¿no? Y no solamente para Oscar Robles, también para Sergio Margastelum, que fue una ya de sus últimas campañas como jugador en la Liga Mexicana del Pacífico. Y yo recuerdo muchísimo que Sergio Margastelum fue uno de los defensivos más importantes de los Tomateros de Culiacán en ese playoff. Hizo grandes jugadas en la tercera base y además también durante la temporada robó bases. No era un jugador de velocidad, pero aún así robó bases en temporada regular y creo que eso se ganó el cariño de muchos aficionados durante lo que fue la temporada y también la postemporada. En el séptimo
En el octavo como de ese line-up estaba, por supuesto, Ramiro Peña. El Pollo, la verdad es que siempre ha sido una pieza fundamental, se crece mucho en postemporada, batea muy bien, hitero, pero sobre todo nos impactó mucho ver que en esa campaña estuvo negociando muchas bases por bolas, sobre todo en la postemporada, 5 bases por bolas solamente en la serie de campeonato, conectando también de imparables. Y aunque usted revise los números de Ramiro Peña en esa postemporada, en esa serie de campeonato, y digas, bueno, estuvo bateando en 230, pero conectaba de imparables, traía carreras, se ponía en las bases Ramiro Peña, y por supuesto el guante era fenomenal, ¿no? Yo creo que fue lo más importante, jugadas defensivas impactantes de Ramiro Peña que salvaron muchos juegos para los tomateros en esa postemporada. Y por último, se encontraba Ali Solís en ese line-up. Y Ali creo que ha tenido uno de sus mejores playoffs en ese campeonato, número 10, porque, bueno, fue el mejor productor, dentro de los mejores productores, pero también fue uno de los mejores promedios de bateo en esa serie final. Y además, aunque Milo Salas fue el mejor productor de todos los playoffs, Ali Solís fue quien más produjo carreras en la final. Fueron 6 carreras producidas. Imagínate, para un noveno en el orden, ¿no? Era un bat que tal vez no esperabas mucho y venía, te conectaba el imparable y traía las carreras. Fue un juego en conjunto, un juego agresivo ese campeonato, un juego de velocidad. Benjamín Gil venía con ideas muy importantes, incluso empezó a usar los shifts en México, ¿no? Casi no se usaban y Benjamín llegó en ese 2014-2015 para implementar esto en los tomateros de Culiacán y se vieron jugadas impresionantes. Muchos recordarán cuando se trajo prácticamente a toda la defensiva a jugar dentro del cuadro, le salían las jugadas y vamos a recordar que en esos playoffs, en una conferencia de prensa, dijo Benjamín Gil, nosotros no estamos jugando un béisbol sexy, pero estamos ganando juego. ¿Y a qué se refería con eso en aquella ocasión contra los Cañeros, donde manda un doble robo, ponen fuera en el tira y tira al corredor que iba de primera a segunda, pero logra anotar el otro corredor en esa jugada donde hacen un tiro mal, anotan esa carrera contra los Cañeros y bueno, fue un juego muy importante. ¿Y cómo se generó? Con esas jugadas que hacía Benjamín Gil, ¿no? Con ese juego agresivo que, como él decía, no era sexy, pero se ganaban juegos. Yo recuerdo muchísimo ese campeonato con mucho cariño, por supuesto, y además, después de 10 temporadas lograban coronarse en el Ángel Flores, que iba a ser derrumbado en esa campaña, y bueno, fue toda una locura en Culiacán. Recuerdo muchísimo cómo se llevaban las bancas del estadio, creo que lo recordamos muchísimo, ese gran desfile que hubo en la ciudad, y creo que fue algo muy importante, y ahí también yo creo que se definió mucho de lo que sería la carrera como manager de Benjamín Gil. Esto es lo que recuerdo del campeonato número 10 de los Tomateros de Culiacán. ¿Ustedes qué recuerdan, Nación Guinda?